Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de los héroes de mi historia de Adolfo Varela, aquí presente. Queremos dar las gracias también a la librería Espacio del Lector Nobel por acogernos. Y antes de empezar, pues quería comentarles de qué manera conocí yo a Adolfo. Era sorensano y asistió a la presentación de mi tercera novela en la librería Eixo de su ciudad, y a partir de ahí pues nació nuestra amistad. Tengo que decir un detalle que tuvo muy bonito, muy generoso conmigo, que sin apenas conocernos hizo un vídeo en el que comentaba mi última novela y me lo pasó a mí para compartir en mi canal. Un gesto muy generoso por su parte. Bien. En parte también fue porque me lo pidiste tú. Me dijiste, oye, puedes, creo, Pero al final hiciste de una hora, de una hora entera. Y yo no te pedía tanto. Lo hice con mucho gusto. Gracias. Mira, hablando de gustos, mira, antes de empezar a lo que es hablar de la novela, yo creo que es interesante para conocerte un poco más, qué gustos literarios y cinematográficos son los que tienes, o sea, qué es lo que más impacto o que consideras tus favoritos de novelas o de autores en general o de películas. Y la otra parte de esta pregunta es, ¿ha influido a la hora de tu fase de escritor? O sea, esto es la fase de lector y la fase de escritor. ¿Me puedes decir algo al respecto? Bueno, si me permites, gracias por venir esta tarde. Gracias también a la librería Nobel por facilitarnos poder estar aquí. Y aquí, María José, gracias por tu compañía y por el apoyo que has prestado desde siempre, desde que nos conocimos. Especialmente nos conocimos en Eixo, en la librería Orense, hace un año, cuando fue a presentar su última novela, Los 242 días de Teresa Prieto, que es una novela preciosa que está en el mercado, como la anterior, que me he leído dos. Yo sé que tienes tres, pero la de Reescribiendo a Sofía, que es una preciosidad de novela. Entonces, pues te agradezco una vez más. Y ya contestando a la pregunta esa, a ver, a la hora de escribir, bueno, en primer lugar, concluir, efectivamente, es mi primera novela, es mi primera novela. Nunca es tarde, me dicen por ahí, ¿no? Cuando la hecha es buena. Y bueno, la novela se presentó ya en noviembre en el Liceo de Orense, fue un éxito. La verdad que salí muy satisfecho de aquella presentación, no lo esperaba, fue muy importante. Y bueno, desde hace unos meses está en las librerías, ya en Coruña, en varias librerías, y esta librería en concreto, pues me empujó más que ninguna, se portó muy bien, y ese es el motivo de estar aquí en esta librería. Ya yendo a la pregunta, efectivamente, a la hora de escribir, evidentemente hay que leer mucho. Si quieres escribir un poco tienes que leer mucho. Pero el inicio de una novela o una obra no tiene por qué ser la literatura. La literatura ayuda, luego a la hora de la construcción. Entonces, a mí realmente lo que me inspiró en esta novela pues, fue la filosofía y el cine. Esta novela tiene mucho de cine. Estamos hablando de... Esta novela empecé a escribirla aproximadamente, empecé a idearla en el 2005. Estaba yo aquí en Coruña, en el 2005. Y de aquellas había pues unas películas como era de War, Matrix, todo el mundo recordamos, el mundo de Matrix, que era cuando las máquinas habían destruido la Tierra y las personas vivían en un mundo virtual, que era la Matrix. Y entonces eso me inspiró. Como también la filosofía, la alegoría de la caverna de Platón, que tiene, aparte esta novela tiene algo, el precio de saber la verdad y que seas aislado por la sociedad. En esta novela hay un tema, tiene varios temas. Hay un tema que nos trae la alegoría de la caverna de Platón a la época contemporánea.
Y bueno, y efectivamente también es necesario leer, o sea, que pues allá por esta novela realmente me inspiró. Yo quería hacer algo de fantasía, la novela de fantasía, el relato fantástico. De aquellas, pues me inspiró mucho Cristina Fernández Cubas, Los Saltillos de Brumal, Los parientes pobres del diablo, José María Merino, La Orilla Oscura, Los cuentos del reino secreto, Juan José Villás, El desorden de tu nombre, La soledad celeste. Bueno, esas novelas fueron las que realmente me inspiraron para hacer un relato. Bueno, no sé si contestamos. Sí, ya has hablado de películas y de novelas. Y ahora vamos a lo que es propiamente la novela. Queremos saber de qué trata. Si nos pueden resumir, por favor, de qué trata. La novela, en línea general, voy a decir, la novela, ya como he dicho, es de ficción, es una novela fantasía. Fantasía psicológica. Es una novela muy original y tiene una temática amplia. Digamos que es un conjunto, una combinación de fantasía urbana, ciencia ficción y novela histórica, que tiene un fuerte componente introspectivo y psicológico. Y a lo largo de la novela planea constantemente pues un trasfondo social y sectario. Digamos en líneas generales que es una combinación de elementos sobrenaturales con la exploración de la mente humana, que da lugar a una novela introspectiva y de la que emerge una historia que invita al análisis y a la reflexión, y donde hay unos personajes que espero que sean entrañables. Eso, así a grosso modo, es la temática. Si quieres profundizar la sinopsis, ¿me preguntas tanto de la sinopsis? ¿De qué trata? La sinopsis, bueno, esto en líneas generales. Normalmente esto de lo que he dicho de qué trata en líneas generales, eso me lo sé de memoria. Ya lo he dicho aquí, lo digo en todos lados, de lo que os acabo de decir. La sinopsis. Mirad, la novela la narran tres protagonistas principales. Un protagonista principal y dos coprotagonistas. Uno de ellos, el protagonista principal, es un chico joven, el líder de una pandilla quinceañera. Bueno, él se considera el líder de la pandilla quinceañera. Vive en la realidad familiar. Son la pandilla de la maestranza. Y cuando digo la pandilla de la maestranza, ya todos sabemos que estamos en La Coruña. Vale, la pandilla de la maestranza. ¿Ya? La trama es en la ciudad de La Coruña. Viven una realidad familiar. Pescan regolitas en el puerto, practican surf en el Orzán y le gusta la numismática, o sea, la colección de monedas. Entonces, resulta que la muralla defensiva de la ciudad ha quedado al descubierto y ellos van a buscar monedas. Y ahí se inicia la trama. Pues salen con un accidente, por así decirlo, en la novela se narra más o menos. No se explica, porque es inexplicable, porque va a suceder un hecho inexplicable. Van a ser trasladados a una dimensión extraña. Es un mundo paralelo. Imaginaros la ciudad sobre sus cabezas y ellos están en una dimensión donde solo están ellos. Entonces, para ellos son unos acontecimientos que no entienden. El mundo es cambiante. Digamos que es moldeable por las emociones, por los recuerdos, por los miedos. O sea que incluso el mundo que ellos viven a veces es distinto para uno y para otro miembro de la pandilla. Se encuentran en una situación, pues, en un mundo hostil, por así decirlo. Hay seres raros, objetos poderosos, intentan sobrevivir. Primero, mediante exposición. Los primeros enigmas los van descubriendo, pero necesitan ayuda. Entonces, pretenden revertir la situación. Entonces aparece otro protagonista. Es un cosmólogo, un astronauta de finales del siglo XXIV. Por ello he dicho que tiene ciencia ficción también, que comanda una misión de apoyo para solucionar el problema a la pandilla. Entonces empiezan los problemas en la pandilla. Hay dudas, hay
hay discrepancias en lo que pasa en un grupo, ¿no? No están de acuerdo entre ellos. Aparece un tercer personaje, el tercero que faltaba, que es un líder de una secta religiosa. En su mundo, a su forma de verlo, pues sabe que el soporte de acceso al devenir, según su terminología, ha sido vulnerado y necesita también el mundo, por así decirlo, está en peligro y necesita también ayudar a los chicos. Entonces los chicos no es solo sobrevivir y revertir la situación, ellos procuran hallar respuestas. Y este es el tema profundo de la novela, la búsqueda de respuestas. Ellos son contemporáneos, como nosotros. Están acostumbrados a preguntar y a que se responda. Esta novela no es realismo mágico, como el gran boom latinoamericano que nos inundó unas grandes novelas a finales del siglo pasado. García Márquez, Isabel Allende, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, etcétera, etcétera. No, es el realismo mágico donde lo sobrenatural se mezcla con lo cotidiano y nadie se pregunta qué pasa, sino que la novela... Aquí no. Aquí los chicos quieren saber qué pasa desde el primer momento. Y van a estar durante toda la novela indagando, por medio de la curiosidad, buscando respuestas. Van a estar, quieren saber qué ha pasado. Y eso es ya más, si no ya os cuento. Creo que es la sinopsis. Pero ahora nos podéis, completando esa sinopsis, hablar de la estructura, de las partes, de qué consta, de las tramas, pues esa cosa nos puede... Sí, mira, la novela está estructurada. ¿Qué le ofrece al lector la novela? ¿Qué va a leer? ¿Qué nos ofrece la novela? Pues dos aspectos fundamentales. Uno es una multiperspectiva. Es decir, tenemos tres protagonistas principales que se alternan para narrar. No se cruzan, hablan de la misma trama, con lo cual el lector va a estar siempre asentado. Y algo muy importante, que eso es conveniente siempre, que ninguno se dirija al lector. A ver, nadie se dirija al lector. El lector a veces se va a encontrar despistado, va a decir, ostras, pero porque no se están dirigiendo al lector. Esto os lo digo, pero bueno, que lo sepáis. Uno de ellos, el líder, el protagonista principal, Pope, que se llama así, un chico quinceañero, es una persona creativa, imaginativa, se adapta a la situación, busca respuestas, busca consenso en la pandilla, narra a través de un monólogo interior, es introspectivo, es casi un soliloquio. A lo largo de la novela se va a ver a quién se dirige. El cosmólogo astronauta de finales del siglo XXIV, que se llama Jaume Bratis, actúa por voluntarismo y profesionalidad y utiliza un monólogo discursivo. Trata de convencer, trata de argumentar, trata de explicar. Tercero, Strunch, que es el líder de la secta religiosa, no necesita convencer a nadie. A los que se dirigen ya están convencidos. Utiliza un monólogo retórico, trata de persuadir, trata de adoctrinar. Es una arenga adoctrinada. Es para ver más o menos la personalidad, son tres personalidades totalmente distintas. Y tres formas de narrar distintas en el mismo libro. El otro aspecto fundamental que muestra el libro al lector es la proclamación constante de la fantasía que hay desde las primeras páginas. Esto no es fantasía maravillosa, fantasía histórica, fantasía... no hay reinos y castillos y reyes, no hay guerras entre el bien y el mal, no hay profecías, no hay seres míticos, no. Esto es fantasía psicológica. Hay dimensiones extrañas, saltos en el tiempo, seres raros, artefactos poderosos, descubrimientos religiosos científicos, peligros antinaturales, en fin, todo ese compendio de que hay de... Y el otro es la trama, no la subtrama. Bueno, la trama principal ya os lo he explicado. Hay otras tramas, casi todas tienen que ver con la relación que hay entre los protagonistas, porque es una novela narrada en primera persona por cada uno de ellos.
Popper tiene una relación muy tirante con su madre y con el resto de la pandilla, no tira sino hay tiras y aflojas. Al ir relatando este chico, vamos a ver, es una novela de aventuras, ¿eh? Tampoco es que vayamos a leer aquí filosofía, es una novela de aventuras. John Bratis, que es el cosmólogo astronauta del siglo XXIV, es un hombre que está saliendo de una depresión, que le ha fallecido recientemente su mujer y su hijo. Y además necesita que tenga éxito en la misión, porque la anterior fue un auténtico fracaso. Y Trunch, su relación es con su religión, que es esa religión utópica que tiene el reencuentro con un destino ya escrito y con sus adoctrinados, sus fieles. Es la relación que tiene con ellos. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre la marcha, porque pues a lo mejor pues que lo pregunte, sin problema, porque estamos aquí en familia, entonces que lo pregunte sin problema ninguno. Bueno, yo tengo la curiosidad de si esta novela tan compleja en el sentido de que tiene muchas tramas, si tú la tenías clara desde el principio siendo escritor mapa, que se llama, o si más bien te has dejado llevar por la narración como un escritor brújula. ¿Tú qué te consideras? ¿Más mapa, más brújula? ¿Ninguno de los dos? Gracias, María José. Está bien. Sí. Bueno, es compleja, tú lo has dicho. Esta novela es compleja. No es compleja en el sentido de que sea oscura, sea difícil de leer. No, es compleja porque es muy rica. Bueno, lo digo yo porque lo sé y porque la crítica también lo dice. Es una novela rica, porque es muy diversa, tiene muchos personajes, tiene alrededor de, pues puede ser 50 personajes tranquilamente. Tiene menos que la de la colmena de Camilo José, menos, esta tiene menos, porque esa tiene, es coral, que tiene muchos. ¿Qué más tiene esta novela de complejidad? Bueno, ya he dicho, muy densa, la temática también, al no dirigirse al lector, entonces aparece también una terminología a veces muy técnica, que de una manera u otra intento hacérselo ver al lector para que referente como hablaste algo de complejidad, por eso lo he sacado, pero bueno, efectivamente, yo cuando hice la novela no pensaba que al final quedase así. Allá en el 2005, yo tenía ya la idea, la trama más o menos desarrollada. Y los personajes, tenía aquello, y ya sí ya se puede empezar a escribir. Tú corrígeme si como escritora se puede empezar a escribir ya teniendo eso, ¿no? Y de aquellas yo buscaba algo más, buscaba fantasía, pero fantasía maravillosa. ¿Qué es la fantasía maravillosa para los que el relato maravilloso? Es cuando el lector y los personajes se dan cuenta de lo que pasa realmente sobrenatural. No hay ninguna duda. Estamos hablando de Tolkien y El Señor de los Anillos, de Crowley y Harry Potter, Álvaro Cunqueiro, Merlín y familia. Estamos hablando de ese tipo de... Yo tenía una idea, pero ¿qué pasa? Que lo que en un principio es sobrenatural, que estoy contando a esos chicos que se van a... todo muy sobrenatural. Resulta que nos aparece un personaje del siglo XXIV que nos lo va a contar. Más o menos como la ciencia lo explica, con lo cual ya lo que ahora es sobrenatural dentro de unos siglos no lo es. Con lo cual se queda en un relato fantástico. El relato fantástico es cuando el lector o el personaje tiene dudas, no sabe de si eso realmente es sobrenatural o no es sobrenatural, no lo tiene muy claro. Entonces estamos hablando de un relato fantástico, de estos autores que os conté antes, de Cristina Fernández Cubas, Juan José Millás, este tipo de obras. Y referente al escritor mapa y brújula, pues algo parecido. Yo al principio cuando empiezas a escribir, te haces una idea, un mapa, pero cuando empiezas a crear los personajes,
y le das vida, es decir, empiezas a conocer al personaje como si fuera tu hermano, que ahí es lo difícil para mí, el crear esos personajes, el que sean personas, el que los sientas. Entonces ya llega un momento que esos personajes se revelan, se van por donde quieren, porque tienen personalidad. Entonces tú los quieres llevar, pero esa personalidad te dice que por ahí no va. Y entonces te conviertes en un escritor brújula, vas detrás de ellos, claro. Lo importante es poner un marco de referencia para que no se nos escape. Pero el tema que también es lo más bonito de escribir, en ese momento, es cuando escribes solo. Claro, ya te has creado unos personajes tan metidos dentro que son ellos los que te van llevando, ¿no? Entonces, claro, empiezas siendo un mapa y terminas siendo pues un escritor. No sé si a ti te pasa algo parecido. Sí, muy similar. Eso sí. Puede sorprender a alguien el título, Los héroes de mi historia. A mí me gustaría saber quiénes son esos héroes. Bueno, esa pregunta me la hicieron el día de la presentación, el día de la presentación cuando hice en el liceo en Ourense, esa pregunta me la hicieron. Y tiene respuesta, claro. Normalmente, para mí, cuando al escribir, el título ya vendrá, es algo, puede surgir, pero ya vendrá, es una cosa. Y entonces ya cuando iba muy avanzada la novela, este cosmólogo astronauta que da mucho de sí, y es muy rico, este personaje, Juan Bratis, hay un momento que vamos a ver, él informa posmisión. Estamos hablando al final del siglo XXIV. El informe de posmisión, él ha terminado la misión, está informando. No es como ahora. Él informa, como la mente creadora informa, es a través de un sístolo orgánico, es una máquina con capacidad neuronal y se dirige a unos representantes. A esos representantes que se dirigen, que lo van a representar, lo dice para. Él no está muy conforme con la labor de ellos, no comulga con ellos. Entonces hay un momento que dice, más o menos, está en la novela, dice: y estos hechos que ahora os muestro, a vosotros, cómodos espectadores, que me vais a suplantar como si yo fuera un juguete y vosotros los héroes de mi historia. Y yo dije, ostras, o sea, me lo escribió él, yo fui escribiendo, y dije, este es el título, tío, lo he encontrado, los héroes de mi historia. Y pensé y dije, así como Jaume Bratis no quiere que sus representantes sean los héroes de mi historia, yo, que soy el autor del libro, yo quiero que mis representantes sean los héroes de mi historia. Mi representante es el lector, aquel al que me dirijo, aquel que en la novela no solamente va a ser testigo, va a ser cómplice y va a ser juez indirecto de lo que ocurre. Yo quiero que ellos me representen. Entonces, la novela, el título va dedicado al lector. El lector es el héroe de mi historia, o sea que no tiene nada que ver con lo que hay dentro. Surgió así. Y también quiero hacer un hincapié, si me permites, al hablar del héroe, la idea del héroe en la novela. Los héroes en esta novela no es ese héroe innato, ese ser humano que parece que está predeterminado para conquistar metas, que nunca cae. No, esto es una faceta humana. El héroe de mi historia, es la persona que cae y se levanta y sigue. ¿Vale? Los que se ven obligados a enfrentarse a situaciones que no desean. Es el héroe existencial, existe esa palabra. Son las personas normales. Las personas que se tienen que enfrentar a alguna situación, tienen que decidir por tener decisiones complejas, difíciles y que involucran a personas que llevan familia o a personas que llevan al lado. Personas que se dejan años de vida cuidando a necesitados, familiares. Personas altruistas. O sea, que ese héroe que yo marco ahí está entre nosotros. Puede ser, cualquiera puede ser, incluso yo mismo y no saberlo. Esos son los héroes de esta novela, no son esos otros héroes. Pero en línea general ese es el lector. La novela va dedicada a eso. Me parece muy bien. Mira, has mencionado términos como, sístole, agradón. Los términos que utilizas llaman mucho la atención, incluso los referidos a los nombres de los personajes. ¿Te ha supuesto mucha complicación idearlos, imaginarlos, crearlos?
o están ellos saliendo, desde luego lo que muestran es que hasta tratado de salir de los cauces trillados, quizás. ¿De los? Cauces trillados, quiere decir, de los nombres típicos o tópicos. Sí. Tú has buscado unos términos muy curiosos, muy diferentes. ¿Eso te ha llevado mucho tiempo o te han surgido así? Bueno, tú como has leído la novela ya sabes. Sí. Bueno, la novela, como he dicho, en el 2007, fue aquí en Coruña. Cuando la ciudad era candidata a que la Torre de Hércules fuese Patrimonio de la Humanidad, 2007, yo estaba aquí en Coruña, yo viví, perdona que me saca un poco, pero yo viví 10 años en la Coruña, aproximadamente, por mi razón de trabajo. Yo en ese momento era militar en activo y estuve destinado en Capitanía. Y en aquel tiempo, en 2007, es cuando unos operarios, yo tenía más o menos la trama, ya os sé, pero me faltaba el incidente desencadenante, lo que se llama el detonante. No lo tenía. Tenía que, el tramo, ¿cómo se dice? No había manera, yo eso me faltaba. Y mira tú por dónde, en el 2007, unos operarios ahí al lado de la calle del Príncipe descubrieron la muralla defensiva del antaño de la ciudad. Luego se pararon las obras, luego siguieron, cruzó el Parrote y llegó al puerto. Ahora está tapado. Pero fue en el 2007 cuando se descubrió. Y dije, aquí está el inicio. Y aproveché en ese momento, y la trama, parte de la trama, se desarrolla en el 2007, cuando los chicos van ahí. Parte de la trama se nos va a finales del siglo XXIV. Vamos a ver esos avances sociales, esos avances científicos, ese progreso científico, el papel tecnológico que va a haber a finales del siglo XXIV. Y también nos vamos a retrotraer, hay saltos, nos vamos a retrotraer a las semanas posteriores a la guerra, al inicio de la Guerra Civil Española en el año 1936, las semanas posteriores en La Coruña. Con lo cual se va a combinar hechos reales con hechos ficticios. Porque dije al principio que era una novela que era una combinación de fantasía urbana, ciencia ficción y novela histórica. Y también hay novela histórica. Vamos a ver esos hechos que pasaron allí. Entonces, de aquellas, ya yendo a la pregunta en cuestión, para sentarnos ya de aquellas, pues ya muy bien no sé, porque estamos hablando de 2005 o 2007, ya casi no recuerdo cómo fue, sinceramente. No sé de dónde saqué los nombres. Sí, en su momento me supo poner un esfuerzo, o a lo mejor fue, pero es que no me acuerdo. Estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? 20 años. Entonces, pero bueno, supuso mucho trabajo esta novela. Mucho trabajo, eso sí, porque estuvo tiempo parado. La continué durante mucho tiempo. Esta novela no estuviera trabajando 20 años en la novela, pero es una novela muy trabajada, con lo cual tuve que informarme antes de los hechos que ocurrieron en La Coruña. Y bueno, es una novela que todos esos nombres pues fueron saliendo. Al hablar de ciencia ficción, estos nombres de Sisto no es que lo haya inventado yo, es un nombre que abunda en la ciencia ficción, del Cibo, del Sisto, ¿no? Todo esto pues lo fui sacando de la ciencia ficción. Y los nombres ya de Pope, Gianbrati, Strunch. Pope a lo mejor sí sé de qué es. Pope sí, el nombre de Pope, que es el nombre de mi hijo mayor. Entonces, seguro que fue de él. Bueno, no es el nombre, él se llama Borja. Es como lo conocen los amigos. Vale, entonces seguro que fue él, eso seguro. Ahora los otros no tengo, pero de algún sitio sabía que estaba. Yo sabes que te lo he dicho, que a mí me gustan mucho las descripciones que tú ofreces en la obra. Sobre todo las de batallas me parece que están muy bien trabajadas. Tiene que ver con lo que acabas de decir, que has estado trabajando aquí de militar. ¿Tú crees que tus conocimientos de tu oficio, por así decirlo, han tenido que ver a la hora de saber
mezclar los ingredientes para hacer esas descripciones que haces? Bueno, efectivamente ha influido. Mi condición de militar, pues a la hora de narrar episodios belicosos, hombre, pues están narrados en una terminología bastante militar. No digo bala, digo cartucho, no digo, ¿sabes? Sí, hay una terminología, sí, está muy bien. Y también mi condición de psicólogo, porque también a la hora de abordar la personalidad de la novela, fantasía psicológica, pues también ha influido muchísimo. Pero sí, ha influido, desde luego. Bueno, yo tengo como una pregunta final, pero a mí yo he anotado una frase del libro con la que me identifico mucho, que es la siguiente: una persona sin sueños es como una piedra sin forma. Sí, existe, pero carece de significado. A mí me parece que el tema de los sueños, que para mí es una de las líneas, te he dicho que yo veo como 3 líneas temáticas o de pensamiento, por así decirlo, generales, aunque hay otros que tratan muchas otras cosas, porque es una novela en ese sentido muy completa, que los sueños y su interpretación, te había dicho que era una de esas líneas que yo había encontrado. También el poder de los recuerdos, muy importante, creo que en la obra. Y luego el transcurso o viaje en el tiempo, o sea, el tiempo lo tienes, yo creo que entre otros temas, porque el tema de la muerte, el tema de la tecnología, de las nuevas tecnologías, del poder no tan positivo que puedan tener la tecnología, no sé, corrígeme si me equivoco. Quiero decir que a mí esta frase en concreto, que es una frase sencilla, que a lo mejor tú ni siquiera te has reparado en ella, yo sí que me he quedado con ella, porque realmente una persona sin sueños, ¿qué es? Son frases que surgen y uno se da cuenta de que ha escrito algo realmente interesante. Surge. Como he dicho yo, los personajes los dejas hablar y de vez en cuando te sacan este tipo de frases. Esta frase concreta, este es de Jaume Ratis, que os digo que se dirige a su compañera y le dice, efectivamente, y voy a intentar decirlo de memoria, que dice, aunque no lo creas, los sueños tienen que ir delante de la realidad. Una persona sin sueños es como una piedra sin forma. Sí, existe, pero carece de significado. Vale, dice eso. Eso habla de la existencia, de que la imaginación... Existir es, como sabéis, es detectar, vivir lo que hay alrededor. Es... la imaginación tiene que ir por delante de la realidad. Cuando alguien quiere hacer algo, normalmente nos conducimos así. Cuando alguien emprende un proyecto, primero es la imaginación que trabaja, tiene que ir por delante. Por eso en parte le dice esto. Es como la realidad. La realidad es... la realidad no es fija, es cambiante. La realidad es cambiante, no es fija. Depende de quien la construya. Tenemos que ver, en la novela, o a lo mejor, ¿no? A lo mejor lo estoy inventando yo ahora, no lo sé. La novela da a entender de que tenemos que preguntarnos realmente quiénes somos. Si somos quienes creemos que somos. O somos consecuencia de nuestros recuerdos, de nuestros sueños, de nuestras ilusiones, de nuestra vida, en resumida cuenta. Tenemos que preguntarlo. Esta novela es dar un paso hacia atrás e intentar ver la realidad un poco más lejos. Y darse cuenta, al leer, que en cuanto leas las primeras hojas, te vas a dar cuenta que la realidad que tú conoces es el primer velo que vas a romper. Esa es la idea de la novela. Un poco metafísico, un poco filosófico, pero bueno, es que la novela también tiene mucho de eso. Yo creo que ya has contestado a lo que creo que ya podemos... Has dicho ya lo que tú pretendes que el lector lea la obra, ¿no? Decir esto.
yo te iba a preguntar eso, cuál es el mensaje o mensajes que te gustaría que quedasen claros antes de que comience el turno de preguntas del público. Sí, quería decir también, sí, que la novela es muy original. Ya es original el título. El título va dedicado al lector, no va nada dentro de la novela. En la novela también hay un detalle, hay en la novela que es que los tres personajes, los tres protagonistas, cuando narran, tienen una visión sesgada. No hablan en primera persona. El lector a veces se va a dar cuenta, encima no hablan para el lector, entonces el lector a veces se va a dar cuenta de que no dicen están viendo lo mismo, pero no dicen lo mismo. Y va a decir, ostras, no dicen lo mismo. El lector va a tener que juzgar indirectamente. Es lo que se conoce como el cuarto narrador. Decía Umberto Eco, el lector modelo, el co-creador, aquel que completa los huecos que deja el escritor. Entonces, el lector, al final, es el que va con su interpretación, es el que va a darle sentido a la novela. Hasta tal extremo, de que a lo mejor entre un lector y otro no van a darle el mismo sentido. Es decir, el lector se convierte casi, indirectamente, en un personaje más. Y eso quería hablar, de decirlo lo del cuarto lector. Y bueno, y el simbolismo que tiene la novela. La novela es un triángulo con los tres vértices, uno es cada personaje. Uno de ellos utiliza la imaginación, el sentido común, la creatividad. Otro utiliza la dimensión científica. Y el tercero, una dimensión espiritual. Esos tres caminos nos lleva a la realidad. Lo que la ciencia nos explica el cómo y el porqué de las cosas. Y la espiritualidad nos explica el para qué. Entonces, son necesarios esas tres vías para comprender la realidad, que es lo que pretende comprender la realidad. Y nada, podría seguir hablando y hablando y hablando, y no se trata de eso, no sé si... Por mi parte, no tengo más preguntas. Ahora sois vosotros, el público asistente, si queréis preguntar algo. Bueno, ya que voy a decir algo más, entonces aprovechando. Os he dicho que nos trasladamos a finales del siglo XX. Esta novela habla de ciencia ficción. Entonces ahí vamos a ver los avances científicos y sociales que hay en esa época. Va a haber una utopía y una distopía. Va a estar equilibrado. ¿Sí? Vamos a ver una utopía de que muchos de los problemas actuales ya se han solventado. Problemas sanitarios, pues casi todo lo que tenemos hoy en día para allá ya está solucionado. El hambre ya es un recuerdo, las guerras prácticamente no existen. En fin, es positivo. También tiene un cambio de la realidad. Ya se ha descubierto una nueva dimensión. Estamos hablando al final del siglo XXIV. Una nueva dimensión que va a complementar a las que hay ahora mismo. Y además ya se empieza a dilucidar, ya se empieza a saber qué hay después de la muerte. ¿Vale? Entonces eso entra en escena, porque para entonces eso es muy importante. Y además hay un tono moral, que el ser humano en esa evolución, en esa fase creadora a toda prisa, se acerca más a conocerse, a conocer la realidad, a saber quién es, a acercarse a Dios. ¿No? Pero también hay aspectos distópicos, es decir, negativos para el ser humano. En ese momento hay más deshumanización y más desigualdad. Aparecen otras enfermedades y ¿qué más aparece por ahí? Bueno, y también hay la seguridad disminuye. Vamos a decir que el fin empieza a justificar los medios, disminuye la seguridad.
Y también hay una amenaza, que es la relación discordante que va a haber entre las máquinas y los seres humanos. Va a haber se va a dar una metáfora, que es que las máquinas van a querer ser imperfectas para parecerse al ser humano, y el ser humano todo lo al revés, quieren ser perfectas para parecerse a los máquinas. Bien, para que os hagáis una idea de lo que habla la novela cuando saltamos en el tiempo, ¿vale? También, porque como no dije nada de eso, bueno, y ya no me enrollo más. Sí. De todo esto que nos estás explicando, ciencia ficción, personajes, todo esto, ¿hay algún personaje o alguna parte en la que tú te sientas más identificado? O sea, ¿forma parte más de tu vida o te gusta más? ¿Hay algo de eso o no? La verdad es una pregunta muy profunda, te lo agradezco, muy interesante. Y la verdad tampoco me lo he planteado muy... Yo al crear los tres personajes protagonistas, intenté, lleva su tiempo, al darles vida, intenté conocerlos a fondo. He dicho hace un momento que un personaje es muy rico. Jaume Racis, es muy rico. Tal vez, yo quiero los tres, ¿no? Tienen algo de mí los tres, pero tal vez luego te das cuenta de que tiene más, puedes sacarle más. Y a lo mejor sí, este personaje da mucho de sí. Pero bueno, yo me siento muy cómodo con los tres. Hay que tener en cuenta que uno de ellos, Trunch, nos habla de una religión futura, una religión científica, que tampoco he hablado nada de esto, una religión científica. Nos viene a decir que, más o menos, que el ser humano busca a Dios en su avance hacia adelante. Estamos buscando saber, cada vez con los nuevos descubrimientos vamos conociéndonos más, vamos a ver quién somos, avanza. La religión busca al creador en el origen. Cuando esas dos direcciones se crucen, según la filosofía de la religión, cuando las dos líneas se crucen, cuando la ciencia descubra el alma y cuando la religión sea validada científicamente, según ello nos daremos cuenta que el inicio y el fin coinciden. O sea que son ideas filosóficas. O sea que da mucho de sí también este personaje. Y Pope es aventuras todo. Es un chico juvenil y es donde vamos a ver esos movimientos constantes en la novela, pues las discrepancias que hay entre los chicos, en fin, aunque trato mucho a Pope porque es el que narra, vamos a ver la personalidad de sus compañeros, que son tres chicos y una chica. Que quinceañeros, vamos a ver, la personalidad son totalmente distintas y es muy rica. Pero bueno, en línea general los tres, me gustan los tres. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues yo podría seguir hablando, pero más de las 8. Digo, cuando me siento aquí... Tú que estás muy a gusto aquí en Coruña, ¿eh? Muy a gusto, porque deciros que yo he vivido aquí en Coruña, como dije, 9 años, residí, para mí Coruña es mi segunda residencia. Yo estoy enamorado de la ciudad. Vive uno de mis hijos, está aquí, Jordán, vive aquí en La Coruña, y aquí pues lo pasé muy bien y grandes recuerdos. De hecho soy dorense, pero La Coruña es mi segunda casa, eso lo tengo claro, y soy coruñés. Yo le digo una anécdota, por cierto, nadie me pregunta, lo digo yo. Cuando yo llevaba 2 semanas aquí, un compañero mío me dijo, ¿tú dónde eres? Yo digo, que ya estaba domiciliado aquí. Me dijo, ¿y tú sabes dónde es el obelisco? Yo he dicho, ni idea. Y me dijo, si no sabes dónde es el obelisco, no eres de Coruña. Así me lo dijo. Y esa tarde fui a ver el obelisco, esa misma tarde. Fui al obelisco y me enteré del obelisco, que es lo que más me gusta de Coruña, la zona del obelisco. Y sabéis que el obelisco, que fue construido a finales del siglo XIX, que es un reloj con 4 esferas, como se gustó, que al principio marcaban horas distintas. ¿Lo sabéis? Marcaban horas distintas.
dos esferas marcaban 19 minutos menos que las otras, es decir, había una diferencia de 2 y 2, 19 minutos, y era porque en aquella época, a finales del siglo XIX, no había ese uso, en España no se llevaba el horario de la misma hora, con lo cual en Madrid era 19 minutos antes que en Coruña. Y luego creo que fue por el 1910 que ya se unificó el uso horario en España, y ahora ya, y desde entonces marcan. Pero al principio no, marcaban dos relojes, marcaban 19 minutos y no sé cuántos segundos. ¿Sí? Alfonso, ¿tú lo sabías? Ah, ¿Lo sabías? pues... ¿Lo sabías? No lo sabía. Pues que a mí cuando me dijeron, si no conoces el obelisco de Coruña, pues voy a conocer el obelisco. Lo conocí en profundidad. Pues sí. Bueno, ya no digo, no sé si queréis alguna... Bueno, pues yo tengo una curiosidad. Sí, mujer, pero adelante porque... Digo que dices que en el futuro que ya no habrá enfermedades y tocas Sí. de cuestiones. Y respecto a la libertad, A ver, ¿tocas ese he tema? dicho que habrá otro tipo de enfermedades. Sí. Enfermedades siempre va. Lo que más, que no lo he dicho antes, lo que sí va a progresar sobre lo que hay ahora son las enfermedades psicológicas. Va a reventarse. Tal vez a lo mejor porque la vida va a ser, se va a vivir más años. Y respecto a lo que me preguntan, la libertad, pues... Sí, por el control futuro de las máquinas, de esto y del otro. Sí, no ¿Tocas lo he ese pensado. tema por ahí o no? No lo he pensado. Si libertad, Curiosidad. si va a haber libertad o no va a haber libertad. No, en la novela no lo contempla. Pero se puede sacar La próxima conclusiones. novela, Se puede sacar pues. conclusiones. Te está dando ideas de que Sí, pero no lo tuve, la libertad no. Entonces no voy a decir, puedo sacar ideas, pero no están. Era una curiosidad, No, como es una novela tan Te compleja. lo agradezco, pero está muy bien esa ¿No? pregunta. Está muy bien. Pero a lo mejor si reflexiono un poco y me paro a pensar y me empiezo a sacar conclusiones, pero en principio no sobre la libertad, no. Pues te doy para la próxima novela. Sí, vale. Me parece que el tema de la muerte sí que, aunque no se aborde de una manera literal, ¿no? Ahí está muy presente el tema de la muerte. El tema de la muerte está muy presente en el libro, María José, porque en esa época va a estar muy presente. El ser humano, por ejemplo, va a dejar de mirar al ombligo y va a levantar la cabeza. Hoy en día no podemos levantar la cabeza porque tenemos ya tantos problemas. No quiere decir que luego no los haya. Pero en la novela habla de que el siglo XXIII va a ser el siglo de los descubrimientos. En el sentido de que se va a descubrir esa nueva dimensión. Como todo... A ver, es novela. Esto no es ensayo. Es todo... Vale, no es novela. Pero claro, yo la vivo como si fuera real, porque es lo que pone en la novela. Entonces, el siglo de descubrimientos va a ser una vorágine. En cuanto se descubre algo, se va a ir pisando, ¿sabes? Entonces empiezan a levantarme. Y el tema de la muerte, pues va a estar en candelero. Y imaginaros, estaría... Pues, y todavía están empezando, en ese momento están empezando a descubrir. Hay muchas lagunas. Entonces, imagínate cómo puede ser eso, un avance. Entonces, descubren efectivamente que hay algo. Yo si queréis os empiezo a contar algo, pero empieza a ser un, ¿cómo se dice? Spoiler, está aquí. Puedo contar algo, pero a ver, como siempre, se descubre por accidente. Como casi todo, se descubre por accidente. Uno le llama, científicamente le van a llamar la fase de Manglio. Tiene nombre. ¿Por qué? Porque el que lo descubre era Fabio Manglio, se llama así. Toda la fase. En la religión ya no le llaman que es una fase del Manglio, una fase distinta, sino que le llama el mundo del devenir. Porque la religión, Sunai, es así, bebe de la filosofía, del neoplatonismo, de las Eneadas de Plotino. Si alguien ha oído hablar de las Eneadas de Plotino, esto, que lleva su tiempo, leerme las Eneadas, esto debe de ahí. Mucho que habla de ahí, viene de ahí, de las Eneadas de Plotino. El uno, el mundo del devenir, el mundo del
proveniente de la religión esta. Y entonces pues entramos ya en esas fases, en esos nombres técnicos. Hay un sisto orgánico que habla constantemente con Jaume Ratis. Jaume Ratis se dirige a su representante, no se dirige al lector. Pero el lector tiene que saber qué está diciendo, porque vosotros imaginaros que ahora empezamos a hablar con nuestra terminología a una persona del siglo XVII. Estaría perdido. Cuando hablamos de los móviles, si le hablamos un poco, estaría perdido. Pues imaginaros en el siglo XXIV que nos hablen en su terminología, aunque he intentado que la terminología no sea muy técnica, pero hay un sístolo orgánico, que es una máquina a través de la cual... Entonces ese sístolo es un ser incipiente, entonces pregunta todo. Y al preguntar todo, le está aclarando al lector, yo aprovecho para aclarar al lector qué es lo que está pasando, qué quiso decir o qué dejó de decir. Bueno, tú que lo has leído te habrás dado cuenta. Bueno, y nada, y por ahí andamos. Ahora lo que tenéis es que leerla, y para eso hay que comprarla, y aquí os la firma Encantado. La novela va dirigida al lector reflexivo, no al lector ocasional. La novela va dirigida al lector reflexivo, no al ocasional. Pues muchas gracias, habéis sido muy amables por haberme soportado aquí una hora. Y bueno, yo tengo una página web que profundiza en esta novela y también habla un poco de mí, que es, bueno, el W clásico, mi nombre y mi primer apellido y escritores. Adolfo Varela, escritor. Si ponéis eso en internet, entráis directamente a la novela. Y si leéis eso, lo que hablo yo ahí de la novela, que habla varios articulillos, os dará una entrada para entender mejor la novela. Vale, muchas gracias.